para nadie que no le quepe duda que la mazmorra castrista hoy por hoy es un infierno total. Desde el alimento que te comes, desde con un preso político, no es para que tenga que convivir ni con rateros, ni con violadores, ni con asesinos. Mira con la cantidad de cosas que tú tienes que lidiar día a día, más el maltrato psicológico de la misma seguridad del Estado, de los mismos guardias con los mismos presos. Mira todo el sufrimiento de un prisionero político en Cuba, más que no te reconocen. Hoy por hoy Cuba, el régimen comunista, no reconoce que en Cuba hay prisioneros políticos. ¿Me entiendes? Pero eso, vamos a sumarle otra tortura más psicológica a mi primo Ariel, más dolorosa. Mira, las chinchas, los mosquitos, las ratas, miles de plagas que hay en la prisión castrista hoy por hoy, Ariel. Y mira todo ese sufrimiento, primazo. Baimá, bendiciones, mi hermano. Saludos, Rafael, salúdate. Y saludos, my lady. Bendiciones para todos los que se vayan conectando. Y los quiero, un abrazo anticomunista para todo el que se vaya conectando. Si ustedes creen que la directa les gusta, la comparten. Si no, pues no la compartan. El mensaje, ahora que veo que hay unas personas conectadas, es hacia mi primo Ariel. Porque yo lo vi ahorita haciendo una directa un poco como que se siente indignado por personas malas, malvadas, tóxicas. Mi mensaje, ojalá y mi primo Ariel esté por ahí. Primo, que le compartan la directa a Ariel. Yo te etiqueté. No sé si estás por ahí o estás trabajando, porque yo sé que donde tú estás tienes que trabajar, porque la vida no es fácil como a veces no la creemos nosotros. El mensaje, primo, es el siguiente. La serpiente van a ser serpiente. Bendiciones, Babi. Las serpientes van a ser serpientes toda la vida, en primazo. Mira, nos estamos desgastando, primo. Nos estamos desgastando en serpiente. Mira, yo antes de caer a la mazmorra castrista, siempre, toda la vida, las personas que hacían este trabajo era la misma seguridad del Estado. Ya lo dijo, ese refrán lo cogió el asesino de Castro, del general de Napoleón Fouché. Divide, vencerás. Divide y vencerás. Eso es la misma. Yo saludo, ya te saludo, bendiciones, mi hermana. Yo antes, fíjate que yo estaba analizando a esta partida de grupito y yo decía, caballero, ¿será que son tóxicos venenosos? ¿O qué será, caballero? Simplemente porque yo dediqué una directa a una persona, hermano, para que lo sepan hoy, que cuando estuve abajo me dio la mano. Hay algo muy lindo en la vida que se llama lealtad. Y es lo que estas personas, este grupo mal llamado de estafadores baratos, no saben lo que significa la lealtad. ¿Por qué no saben? Porque entre ellos mismos se tiran, se chivatean, se graban audio. Eso es trabajo de la seguridad. Saludos, Ney, saludos, hermana. Bendiciones para todo el que se vaya conectando. Entonces, mi primo Ariel, a ver, no nos podemos seguir desgastando en estas boberías, primazo. En la mazmorra castrista hay miles de presos políticos, miles. Mucho antes del 11 de julio, yo, Adrián Miguel Góngora Santiesteban, conocí un prisionero político en Camagüey que llevaba 20 y pico, a ver, no sé si 25 o 28 años preso. Jorge, oye, apunten ese nombre, por favor. Pidan libertad para este prisionero político, conciencia de los viejos, Hoy por hoy ya está en las tunas, porque ahí lo habían mandado, en ese tiempo lo iban a mandar para la tuna. Jorge Luis Gamboa, prisionero político de conciencia olvidado. Y entonces, mi primo Ariel, es lo que tenemos que ponernos, papá. Deja las serpientes atrás. Te comenté que cuando Dios creó el universo, que hizo perfecto, dos personas a su... Siempre va a haber las personas malas, las mezquinas, negativas, el envidioso. Entonces, lo que te quiere decir, mi primo Ariel, no nos desgastemos más en esto, hermano. Vamos a tener que hacer lo que hay que hacer, ¿viste? ¿Por qué yo le hice la directa a esta persona? Caballero, porque desde que salí preso, yo estoy analizando ese bandito de personas que viven todos los días tirando, Mira, a mí no me importa, Ariel, ni la guerra ni de María Teresa, ni con la Roxana esa, que al final me di cuenta que es tremenda traicionera. Y habla, y bastante, porque habló una directa que dijo que ya no hablaba de patriota. Y después tirando pullita en un cartel. No me preocupa la vida de esa persona. Entonces, lo que te quería decir, mi primo Ariel, todo este tiempo, 3 meses y pico, yo he venido analizando a las personas que me le tiran a María Teresa. A María Teresa. Entonces digo, caballero, María Teresa Rafaeli, cuando estoy en el piso, me dio la mano.
Entonces yo, como soy un hombre que sé lo que significa la lealtad, la sinceridad, que tengo mis principios, que tengo mi dignidad, vienen personas sinvergüenzas, estafadores baratos, como ese mal llamado grupo ADP, que me querían coger para eso, como mismo tú lo dijiste. Ahí. Que ahí está todo. Que querían que yo hablara una directa. Papi, si yo lo estoy calculando a ustedes hace rato, ustedes son una partida de bandoleros estafadores que estafan a personas ingenuas. Por eso yo, mira, que me canso y lo digo, hermanos, por favor, analicen. No sigan criando cuervos. No sean criando, libertad para Lisandra, mi prima. No sean criando cuervos, caballero. El totí, aunque le piquen el pico, va a seguir siendo totí la vida. Y es lo que pasa de las personas, hermanos. Tenemos que a veces medirnos con quién hablamos, porque a veces, bendiciones, Miriam, a veces pensamos que una persona es amiga de nosotros y estamos hablando por el privado. Y entonces, da la media, esa persona que usted le dio hoy café, usted le dio un cigarro, usted le dio comida, y por la trata así, la puñalada. Son personas que no tienen principio, no tienen dignidad, no tienen nada, porque no saben nada. Oye, caballero, cuando muchas personas sepan lo que es el significado de lealtad. Yo tengo mi lealtad profunda a Giovanni García, prisionero político de conciencia que está en Holguín, porque vivimos un año, casi convivimos un año y pico, y me demostró que es un patriota, que es un guerrero, que es un hombre. Él tiene mi lealtad a él, ¿viste? Y a otros más que no me sé el nombre, de prisioneros políticos, y a mis hermanos anticomunistas, a todas esas personas que me dio la mano cuando estaba abajo en el piso. Tiene mi lealtad. ¿Qué tú quieres que yo haga? Que yo, Adrián Góngora Santiesteban, le dedico una directa a personas sinvergüenza, no se la voy a dedicar. Porque yo no voy a dedicar una directa a personas descaradas, a personas sinvergüenza. Tienen que acabar de entender que una persona, cuando pasa por un trauma que yo pasé, los casi 3 años que pasé, para ti, ojalá y te llegue la directa, porque me bloqueaste el Dani, los casi 3 años que pasé. Tú no sabes lo que sufrí, mijo. Lávese la lengua 2 millones de veces antes de hablar de mí, mijo. Échese salsa cáustica y lávese la boca. Usted es otro sinvergüenza, usted es otro bretero, usted es otra boba, ¿me entiendes? Tú no tienes que estar saliendo en una directa y decir que tú te sientes indignado de mí, Dani. ¿Cuándo tú te sentiste indignado de mí, compadre? Cuando a mí me dieron las palizas que me dieron en la prisión. ¿Cuándo te sentiste indignado? Cuando yo cogí sarna en la prisión, Dani. ¿Cuándo te sentiste indignado, Dani? Cuando yo cogí COVID, Dani, que me pasé casi más de 2 semanas que me estaba muriendo en la prisión provisional de Holguín. Dime, ¿cuándo te sentiste indignado, Dani? Date por la cara duro con una de cepa de plátano por la cara por descarado. Ya para mí, te voy a decir una cosa, ya para mí tú no eres que eres envidioso, no, para mí tú eres un agente de la seguridad del Estado. Yo, Adrián Miguel, tú eres un agente de la seguridad del Estado. Vaya, porque las personas que se dedican a desprestigiar a un patriota, a un exprisionero político, ustedes son de la seguridad del Estado. Basta ya, yo no voy a seguir más en esto. Y a mi primo Ariel, no siga más contestándole Esta gente no sirve, mi hermano. Vamos a seguir en la lucha. ¿Por qué yo estaba analizando a María Teresa? Porque mientras la partida de estafadores baratos esto, porque son estafadores que se dedican a estafar a personas, ¿qué estaba haciendo María Teresa? Todos los días, cada vez que me conecto, es pidiendo libertad, pidiendo libertad, pidiendo libertad. Se va para Nueva York a pedir libertad. Viene para acá a pedir libertad. Donde quiera está esa mujer pidiendo libertad. Y el día que haga algo mal, María Rafaela Teresa, yo mismo la voy a señalar. Pero hasta ahora, hasta el momento, María Teresa Rafaela tiene mi lealtad. Y no me lo humillo a nadie, porque si no me humillé al régimen castrocomunista, no me lo humillo a nadie. Lo que soy de las personas que soy agradecido, soy de las personas que sabe lo que significa la lealtad, que es muy diferente a otro. No, porque tú eres patria y visa. Mijo, dese por la cara duro antes de hablar de mí. Usted, Linda Turrey, ¿cuándo en tu vida a ti te importó las veces que a mi hermana embarazada, la secuestraron? Las golpizas que le dieron. Dime, ¿cuándo te interesó, Linda Turrey, mis relaciones, las mujeres que me apartaron? ¿Cuándo te interesó si yo comí? Date por la cara duro. Tu guerra con María Rafaela Teresa no me importa.
Pero te voy a decir una cosa, para mí María Rafaela Teresa es más mujer que tú, linda, tú eres 2 millones de veces porque tienes veneno tóxico. E incluso he visto videos tuyos, ahí viejo, que eres comunista. Usted de la seguridad del Estado, igual que toda la partida, sinvergüenza eso. Basta ya, mi hermano. Que oye, mira que yo salí, yo vengo analizando a todas estas partidas de bandoleros, partidas sinvergüenza, que es la pregunta que yo me hago. Oye, ¿por qué partida de bandoleros sinvergüenza? En vez de estar desprestigiando a los patriotas, en vez de una partida, vamos todos los días a atacar al régimen. Vamos todos los días a no sé, a hacer algo constructivo. No, están dividiendo. Eso es trabajo de la seguridad del Estado. Y les voy a decir una cosa. Como dijo mi primo Julio Góngora, yo no estoy para nada de esto más, yo no estoy para chisme, pero me siento herido. Esta directa se la dediqué a Ariel. Ariel, no le dediqué más directa a ninguna cangreja de esta, papo. ¿Hasta cuándo hacer? Estos son cangrejas de penca que te estafaron y te robaron. Y en un momento de tu vida, mi primo, tenías un corazón noble y amable y te cogieron para eso, igual que la sinvergüenza esa del audio, que yo la cogí para eso. Que bastante mal que me habla de ti, primo. Son gente mala de corazón. No vamos a seguir en esto, Ariel.